en los que se altera el estado de conciencia y te hacen ser, por ejemplo, un animal. La hipnosis terapéutica, no tanto de entretenimiento, sigue los mismos métodos. La hipnosis no es más que entrar en un estado en el que somos sugestionables. Entonces yo me sugestiono y puedo hacer la gallina, el perro o comerme una cebolla creyéndome que es una manzana. ¿Cómo sería el proceso? Porque estuve viendo en tu web que ayudáis a dejar de fumar a través de la hipnosis. Cuando realmente funciona la hipnosis para dejar de fumar es en aquellos casos que no han podido dejar de fumar porque hay un componente emocional. ¿Y cuántas personas que acuden a dejar de fumar dejan de fumar realmente? ¿Tienes una estadística? Yo creo que de cada 10 personas, 9 dejan de fumar. La hipnosis, por ejemplo, para el hecho de perdonar, ¿sirve también? Hay gente que cree que ha perdonado, pero luego realmente no ha perdonado. Sí, no, yo he perdonado, pero ha perdonado conscientemente. Estira tus manos, Christopher. Y ahora cierra los ojos. Simplemente imagina que en cada una de las manos hay un imán muy, muy potente. Tú ni hagas fuerza y simplemente deja que el imán haga su trabajo. ¿Y hay personas a las que no se le puede hacer hipnosis? Si tú no quieres que yo te hipnotice ahora, que no entres en ese estado, yo no puedo hacerte que ahora. A lo mejor tú crees que no estás siendo hipnotizado y yo estoy hablando contigo y te estoy influyendo, te estoy sugestionando. ¿Entiendes? Pero si alguien no quiere ser hipnotizado, no va a entrar en ese juego, evidentemente. Pero realmente todos estamos siendo hipnotizados sin darnos cuenta, con la tele, con los anuncios, cuando somos pequeños, nuestros padres. Los niños piensan que hasta los 6, 7 años, dicen, procesan todo con el subconsciente. Por tanto, están siendo sugestionados cada vez que le hablas. Al mismo tiempo, imagina un padre que es un elemento de poder. Todo lo que dice el padre va a misa igual que con los curas, y además, como eres un niño y no tienes esa barrera entre lo consciente y lo subconsciente todavía desarrollada, te lo crees todo, estás siendo hipnotizado. ¿Vale? En cualquier momento del día puedes estar siendo hipnotizado. Si, yo qué sé, tú vas conduciendo y de pronto te dicen no vaya usted por ahí que va a tener un accidente porque esa carretera está muy peligrosa, y tú decides ir pero con miedo, ya estás condicionado. Y va a ser más fácil que tengas un accidente a que si te dicen no, está peligrosa, pero usted vaya con cuidado que han pasado 20 esta mañana y no ha habido ningún problema. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama, uno de los primeros que empezó a pensar en el tema este de la sugestión, que tenía una frase que decía: cada día, en todos los sentidos, estoy mejor y mejor. Y era no me acuerdo ahora mismo el nombre, era farmacéutico, y él se dio cuenta, no sé si también era psicólogo o estudiaba la mente o algo de eso, y él se dio cuenta que cuando vendía un medicamento, si lo vendía sin decir nada, tenía un efecto. Pero el mismo medicamento, a 10 personas le decía, oye, se lo han llevado esta mañana, se lo llevan llevando, esto es maravilloso, y el efecto era muchísimo más grande. Estaba haciendo hipnosis, estaba sugestionando, en definitiva, ¿no? Entonces, temas como, por ejemplo, la homeopatía, ¿por qué está mal realmente utilizar ese tipo de medicamentos si realmente sirven para un bien? Y por mucho que tenga un principio activo irrisorio, le funciona a la gente. Porque al final lo que creemos tiene un efecto sobre nuestra mente, tiene un efecto sobre nuestro cuerpo, y si eso nos sirve para sanar, ¿por qué hay tanto dilema en la calle de que se está estafando a las personas? Ahí ya te hablo mi opinión a nivel personal, ¿no? Ahí hay muchos intereses de por medio. Sí, la homeopatía funciona, ¿vale? Porque tiene un principio activo que es, como tú dices, irrisorio. La homeopatía defiende que es una transmisión energética lo que hay, ¿de acuerdo? Y como nosotros somos energía, somos vibración, esa vibración lo que hace es regular y curar o ayudar a curar o lo que sea. Y luego hay quien dice que, bueno, que eso como no tienes principio activo es como beber agua o azúcar. Eso, por un lado, depende de la creencia de cada uno crea lo que quiera, ¿no? Pero sí es cierto que si te dicen funciona porque es el efecto placebo, yo siempre lo he dicho, eso es lo que quiere decir, lo que nos está demostrando el poder tan grande que tiene la mente. Si tú te lo crees y te funciona, pues perfecto. El efecto placebo no es más que ese poder que tenemos. Por tanto, vamos a usar ese poder en curarnos, en sanarnos, en resolver problemas, en cambiar nuestras creencias, nuestras limitaciones. Claro.
Todo es mental, en definitiva, ¿no? Claro. Ahora, otra gran pregunta que tengo es ¿cómo sería el proceso? Porque estuve viendo en tu web que ayudáis a dejar de fumar a través de la hipnosis. Y también sé por conocidos que he tenido y tal, que es un método que funciona. ¿Cómo describirías el método paso a paso para que la gente se familiarice un poco con eso? Porque hay mucha gente que sigue pensando que todo eso es un bulo, que es Sí. una estafa y demás. La hipnosis trabaja muy bien el dejar de fumar, igual que adelgazar, como he dicho antes, ¿no? Porque es una cuestión mental. Independientemente de que tú tengas una adicción, en este caso al tabaco, que tenga que ver más con lo emocional o con lo físico, te va a funcionar. Cuando realmente funciona la hipnosis para dejar de fumar es en aquellos casos que no han podido dejar de fumar porque hay un componente emocional. ¿Vale? Como te he dicho antes, tenemos una mente consciente y una mente subconsciente. Así lo entiende la hipnosis. Hay gente que te dirá que el subconsciente no existe. Bueno, y hay otros que te dicen que está el consciente, el subconsciente, el supraconsciente, la conciencia universal. Eso es estupendo. Cada uno, con lo que crea, ¿vale?, puede trabajar. Realmente hay gente que viene a hipnosis y no sabe ni lo que es el subconsciente o no termina de creérselo, porque dice, bueno, voy a probar. Dicho esto, ¿cómo trabajamos en hipnosis? Trabajamos con esa parte subconsciente que cree que fumar es bueno, que cree que fumar le aporta algo positivo. Entonces, imagina que tú has empezado a fumar con 14 años porque tu hermano mayor fumaba. Yo tuve, mira, el primer caso que tuve para dejar de fumar que recuerde, nos salió en la hipnosis que él fumaba porque su hermano mayor fumaba y él, como idolatraba a su hermano mayor y quería ser como su hermano mayor, su mente dijo, si este fuma y yo quiero ser como este, tengo que fumar. Entonces, claro, había una implicación emocional muy fuerte. Realmente la dependencia del tabaco, de la nicotina, no es tan grande. La dependencia es emocional. Y con la hipnosis intentamos averiguar cuáles son las relaciones emocionales. Hay gente que fuma pues porque está muy nerviosa y el tabaco, el cigarrillo, le ayuda a manejar la ansiedad, ¿vale? Por eso hay veces que uno va al médico y le dice, deme las pastillas estas para dejar de fumar. Y el médico lo ve con tanta ansiedad que le dice, usted no puede dejar de fumar, porque si usted deja de fumar, se acaba tirando por el balcón. Claro. Porque está demasiado nervioso y está usando el tabaco para manejar eso. Entonces el proceso es identificar qué emociones está manejando con el tabaco y trabajar sobre las emociones. Y entrar en el subconsciente, como he dicho antes, y cambiarle la información, decirle, mira, te estás equivocando. Puede ser que en el pasado el fumar te viniese bien porque empezaste a fumar cuando saliste, cuando salías de joven o lo que fuese. Puede ser que en el pasado para manejar determinadas situaciones lo has usado, pero ahora ya se sabe que el tabaco es malo, que realmente no te soluciona nada y que hay métodos alternativos para solucionar esa ansiedad, ese miedo, lo que sea. Incluso hay hábitos alternativos que pueden ser saludables. Entonces, lo que hacemos con hipnosis es averiguar realmente qué emociones estás intentando manejar tú a través del tabaco y trabajar sobre las emociones y cambiar hábitos como el tabaco, que es insano, por hábitos saludables. Yo recuerdo que la primera vez que estudié hipnosis con mi primer profesor, hay una cosa que se me quedó grabada. Y es que decía, siempre que le quitas algo al subconsciente, le tienes que dar algo a cambio. Si tú le quitas el tabaco y esa persona está, el tabaco ayudándole a manejar el miedo, la ansiedad, lo que sea, ¿qué va a hacer? Por eso hay gente que deja de fumar y dice, no, es que he engordado, el dejar de fumar engorda. No, lo que pasa es que has aprendido a manejar esos nervios ahora con la comida. Otros beben más. Por eso realmente yo, por ejemplo, en mi caso concreto, lo hago en 3 sesiones. A la primera hay veces que se deja de fumar, pero no solamente se trata de dejar de fumar, se trata de que la mente te vaya a pedir alternativas que sean saludables. Claro, cuando tú a la mente le das alternativas saludables, es mucho más difícil recaer. Por eso realmente la hipnosis es el método, para mí es el mejor método de los que yo conozco, y yo hace 15 años lo hacía con acupuntura y también es un buen método, pero la hipnosis, realmente el que quiere dejar de fumar, es un método maravilloso y además es el método que menos recaídas tiene, porque si tú consigues cubrir ese hueco que te deja el tabaco con cosas saludables, ya no vas a tener que pelear. Claro. ¿Vale? Porque la idea es esa, no tener que estar peleando todos los días, sino que la mente entienda que el tabaco no es bueno.
¿Y cuántas personas que acuden a dejar de fumar dejan de fumar realmente? En plan, ¿tienes una estadística A ver, tuya propia? estadística no tengo, pero sí, yo creo que de cada 10 personas, 9 dejan de fumar. Hostia. De cada 10, 9 están dejando. Yo doy incluso un tiempo de garantía por si recaen, y es difícil que se use. Lo único que sí hay que tener claro, y eso también es verdad, y yo siempre le pregunto, cuando alguien quiere dejar de fumar, lo primero que le pregunto, ¿tienes claro que quieres dejar de fumar? ¿O vienes a probar a ver si suena la flauta? Si vienes a probar o me dicen, no, a mí fumar me gusta, pero es que mi mujer o mi marido me están diciendo que tal, no lo hacemos. Tienen que tenerlo claro, porque al final cualquier método, cualquier herramienta, cualquier cosa que tú uses en la vida puede ser mejor o peor, pero como estamos hablando de una persona que tiene que decidir algo, la última palabra es de esa persona. ¿Entiendes? Totalmente. Entonces, es un gran método. Si tú lo tienes claro, muy buen método, funciona muy bien, pero también tienes que tenerlo claro, no hay que engañar a nadie. Otra pregunta que tengo ahora es, ¿qué tipo de enfermedades no se pueden curar a través de la hipnosis? Porque al final se dice que el 80% de las enfermedades son psicosomáticas, es decir, que tenemos una relación mundo emocional que se somatiza en el cuerpo físico y el resto son enfermedades infecciosas y demás. ¿Ha acudido alguien a ti en consulta que tú hayas dicho, esto yo no lo puedo curar, por ejemplo? Realmente nosotros no trabajamos con enfermedades, eso se lo dejamos a los médicos. Dicho esto, si tú tienes un problema, el que sea, de salud, depende mucho cómo tú lo estás enfocando, cómo tú lo estás viendo. En función de cómo lo ves, te va a repercutir de una manera u otra. Te va, dijéramos, a atropellar más en la vida o menos. Entonces, evidentemente, si tú ves las cosas de una manera más positiva, lo vas a llevar mejor. ¿De acuerdo? Siempre hay que seguir los tratamientos de los médicos, etcétera, etcétera. Pero también está demostrado que una persona positiva, una persona que tiene una mente que la mayor... Mira, la mente en un día procesa miles de imágenes, pensamientos y vocabulario interno, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes un problema, ¿qué es lo que sucede? Que entras en bucle. Y el 95% de todo ese vocabulario, imágenes mentales, etcétera, etcétera, se repiten de un día para otro. Se repiten. Por tanto, si tú entras en un bucle negativo, todo lo que tengas en tu vida lo vas a empeorar, se va a empeorar. Incluso va a afectar a tu sistema inmunológico, ¿no? Si tú estás deprimido, si estás triste, si estás negativo, tu sistema inmunológico no puede funcionar igual. Entonces, si conseguimos a través de la hipnosis cambiar ese porcentaje de pensamiento negativo en pensamiento positivo, en creencias positivas, va a hacer primero que tú tu problema lo veas de otra manera. No es lo mismo que, yo qué sé, tú hoy llegas y te deja tu novia. Y tú puedes empezar a pensar, buah, yo no voy a ligar más en mi vida, madre mía, si con la suerte que tuve de encontrar a esta mujer, qué desgraciado soy. Y a lo mejor hay otro que dice, wow, soy libre, voy a salir a buscar, ¿sabes? Ese va a encontrar antes. El que si tú en tu primera versión negativa te aferras a todo lo negativo, todo va a ser peor. Entonces con esto pasa igual, ¿no? Nosotros no curamos enfermedades, pero sí es cierto que tú la puedes sobrellevar mucho mejor.